Desde todos los lugares del país donde haya una radio universitaria, está Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Seguimos en Aulas Argentinas. Antes de la invitada, tenemos invitada premiada. Bien. Me gusta porque aparte estamos en una seguidilla de compañeras que están siendo reconocidas en distintos lugares. La semana pasada hablamos con... No, la semana pasada no, ya hace un par de semanas hablamos con la compañera de la Universidad Nacional de Jujuy, que tuvo una fotografía ahí premiada. Así que ahora tenemos otra compañera reconocida. Pero antes, ¿dónde nos pueden encontrar y dónde nos pueden escuchar? Nos pueden encontrar en @Aulas Argentinas en Instagram, y al igual que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, que es Aulas Argentinas, para revivir todas las notas que venimos haciendo. Bien, nos acompaña Marianela Ríos, creo que es la primera vez que se suma acá a Aulas. Ella es periodista, comunicadora social y docente de nuestra casa, de la Universidad Nacional de La Matanza. Hola Mari, bueno, bienvenida, qué lindo tenerte acá. Muchas gracias, para mí es un placer, porque realmente nunca había estado, igual a veces los veía, ¿viste? Porque uno acá que recorre los pasillos de la universidad ve que están grabando y que está Estamos sonando. Ahí haciendo cosas. Así que estamos siempre haciendo. No te quiero meter presión, cosas. pero este programa sale en muchas radios universitarias. Me así gusta, que, ¿viste? me gusta. Vamos a estar ahí presentes en varios lugares. Bueno, la cuestión es que Marianela fue reconocida con una mención especial por su trabajo más allá de las paredes de la ESMA en los premios ADEPA Periodismo 2024, ¿no? Exactamente. Bueno, contanos un poco. Primero quiero saber cómo fue cuando recibiste la noticia. Bueno, nada. ¿Por mail? Por mail, sí. De hecho, yo abrí el mail decía asunto ganadores, pero es un mail que le mandan en general, porque no es la primera vez que desde la agencia CETIS, que es la agencia de periodismo científico acá de la universidad, que después charlamos un ratito más sobre eso si quieren, siempre estamos todos los años publicando y mandando a concursos, ¿viste? Porque nos parece que es algo importante representar a la universidad también en esos concursos. Entonces siempre mandamos y, ¿viste? Después te llega el mail de, bueno, cuáles fueron los ganadores. Así que yo lo abrí como diciendo, mirá, ya están los ganadores, ¿viste? A ver quiénes salieron completamente desconectada, descreída de que podía pasar. Y claro, cuando lo abrí y ya arrancaba, estimada Marianela Ríos, dije, opa, pará, mi este nombre no era el y mi mail de apellido. siempre, claro, A ver, este ¿qué no es el pasó? mail de siempre de anunciamos a los ganadores, qué sé yo. Y bueno, ahí decían que en la categoría de derechos humanos había quedado mi nota como mención especial. Bueno, contanos un poco sobre esta nota y sobre el trabajo, ¿no? que llevó llegar a este artículo. Sí, llevó mucho trabajo de lectura porque en ciencia piensen que hay mucho paper para leer. El paper es el proyecto de investigación del científico o la científica que tiene que leer un montonazo, hacer laburo de campo y demás, y después escribe ese paper que se presenta y que en este caso son 3 investigadores del CONICET. Y presentar un paper de estos en el CONICET es muy difícil, aunque se crea que no, más en este clima, ¿no? En donde se dice, bueno, cualquiera escribe un paper y lo presenta en el CONICET, es dificilísimo. Y acá hay un trabajo de estos 3 investigadores e investigadoras, pero muchísimo laburo de años. Incluso una de las investigadoras escribió un libro sobre esto, que es Claudia Feld. Y bueno, primero tuve que leer un montón, tuve que leerme ese libro y demás como para entrar en tema, porque la ESMA es un espacio en donde confluyen, y la nota trata un poco de eso, muchas temporalidades y espacialidades, ¿no? Porque pensamos en la ESMA y pensamos en la Escuela de Mecánica de la Armada de su momento, pensamos en centro clandestino, ¿no? Sí. Desaparecidos y desaparecidas, y pensamos también en el sitio de memoria, que es hoy, ¿no? Y lo que se dijo este último año también. Lo que se dijo en este Vinculado último a todos año, estos claro. Espacios, Totalmente. No es una cuestión menor. Sí, bueno, es un espacio en disputa desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahí confluye eso y confluyen estas temporalidades de, bueno, cuando funcionaba como Escuela Mecánica de la Armada, cómo funcionó durante el proceso de dictadura cívico-militar y cómo funcionó después y ahora, ¿no? Como este sitio de memoria y las relaciones que se tejen ahí adentro. Entonces, la nota lo que hizo es recopilar un poco eso desde 3 ejes con estos 3 investigadores, que son Claudia Feld, que es investigadora del CONICET y es comunicadora social, con Hernán Confino, que es historiador, y con Florencia Larralde Almas, que es arquitecta, ¿no? 3 disciplinas bien variadas. Bien distinto. Y de esas que también, que esto me parece importante remarcarlo, de esas que se creen que no son tan importantes, ¿no? Porque en general, todas las disciplinas valen y son importantes, y las de las ciencias sociales en general son bastante bastardeadas, y estos 3 científicos de las ciencias sociales hicieron un gran trabajo en pensar y repensar,
nuestra historia desde estos ejes que son, por ejemplo, con Claudia Afel hablamos de algo que se llamaba el proceso de recuperación de los detenidos que estaban en la ESMA, porque mucha gente sabe esto, ¿no? Que un montón de militantes o allegados a militantes políticos en ese momento fueron detenidos en la ESMA, muchos desaparecidos. La ESMA es el centro clandestino más grande de Argentina, hubo como 5.000 detenidos desaparecidos. Entonces, mucha gente sabe esa historia. Ahora, no saben que dentro de la ESMA, muchas de esas personas que estaban ahí secuestradas salían de la ESMA, porque caían en este proceso de recuperación que para los militares era romperte completamente como persona, ¿no? Sacarte de vos esa militancia hereje en la que ellos creían que vos habías caído y recuperarte. Por eso proceso de recuperación. Recuperarte como ciudadana, ¿no? Que tengas un pensamiento de bien. Entonces utilizaban tus saberes o tus capacidades, porque muchos hacían trabajo de mantenimiento, otros los mandaban a hacer trabajos de tareas intelectuales, falsificación de documentos, traducción de textos en francés, en inglés. Pensemos también que muchos de esos pibes y pibas, porque muchos eran muy jovencitos, venían del Colegio Nacional Buenos Aires, sabían un montón de idiomas, Claro. tenían un montón de herramientas, no eran pibes que, no sé, no habían terminado ni la primaria, no, eran pibes muy capacitados, realmente. Entonces utilizaban todo su intelecto también en tareas a favor de ellos, que claramente detrás de todo esto había un proyecto político de Emilio Macera, ¿no? A la cabeza, como representante de la Armada y de la Junta Militar en ese momento, que él quería trascender a el periodo de facto, digamos, ¿no? Entonces utilizaba todo eso a favor de hacer su campaña política y de, bueno, decir esto, ¿no? Recuperamos algunos, a los que sirven, ¿no? A los que tienen capacidades los recuperamos. Y en esa recuperación había prácticas súper crueles de sacarlos de la ESMA, llevarlos a el cumpleaños de la mamá de ese pibe, con los 2 milicos al lado y cantarle el feliz cumpleaños a la mamá y después volver a meterla en la ESMA y no saber si salía o no. Aparte el miedo que genera Totalmente, eso, ¿no? claro, sí. De hecho, muchos de ellos fueron cuestionados porque eran como, pero volvieron a sus casas. Sí, pero no volvimos a nuestras casas, Claro. digamos, En con libertad, total libertad. no. No, teníamos a estos dos que si alguien se escapaba o te corrían a vos o sabías que podían ir contra tu familia porque estaban ahí, porque los conocían, porque le cantaban el feliz cumpleaños a tu vieja. ¿Viste? Era como No, todo claro. muy perverso, macabro, muy perverso. Muy perverso. O también, por ejemplo, otra de las anécdotas que me contaba esta investigadora era que, por ejemplo, a las mujeres en el medio de la noche las levantaban ahí en la ESMA, les traían vestidos, polleras, cosas con brillos, las maquillaban y las sacaban a comer al lugar más paquete de Buenos Aires. Entonces ellas decían, estábamos sentados a la mesa al lado de tal y tal actor o famosa conductora de televisión y no podíamos decir nada. Y nos ponían el platito ahí y nos sacaban temas de política, tipo, ¿y vos qué pensás sobre lo que está ocurriendo? Para ver si este proceso de recuperación estaba funcionando. Realmente era muy macabro esto que funcionaba también y que mucho no se cuenta y no se sabe. No se sabe. Mari, ¿y a vos qué te iba pasando? Porque son temas que no podés no involucrarte. De hecho, por algo elegís también hablar sobre esto y ponerlo en evidencia. Uno, como periodista, uno va haciendo un recorrido y elige también, ¿no? qué temas hablar. Y aparte como mujer, ¿no? Porque vos me contás... Obvio. O sea, es muy parecido a la trata también, lo que Totalmente. Muy similar. Sí, y había un ensañamiento mucho mayor con las mujeres, porque recordemos que incluso muchos años después hicieron los juicios por los abusos cometidos Claro. hacia las mujeres que fueron detenidas, desaparecidas, digamos, eso tardó muchísimo, porque también ellas sentían muchísima vergüenza al contar eso, Sí. por lo que se pudiera pensar. A mí la ESMA es un sitio que desde la primera vez que fui, y quizás les pasó a muchos, ¿no? Uno como que ahí materializa todo lo que te cuentan en la escuela, lo que vas escuchando más de grande, el programa que viste en el canal tal, el documental de tal otra cosa, o ves a la gente que va a la marcha del Día de la Memoria con la foto en el pecho y que dice que la última vez que lo vieron fue en la ESMA. Entonces siempre como que me llamó mucho la atención y desde que me convertí en periodista hice muchas notas de la ESMA. Antes incluso sacamos otras con arquitectos que, por ejemplo, hacían algo alucinante, que era ir a los centros clandestinos de detención, fue la ESMA el primero de ellos, a rasquetear las paredes, ¿no? Porque
Después que todo esto, después que la dictadura termina y vienen después también las comisiones de la ONU y demás, de derechos humanos, a hacer visitas acá, tapan todo, ¿no? Y pintan y ponen pared de Durlock y acá no funcionó nada. Estos arquitectos lo que hacían era empezar a rasquetear paredes en búsqueda de señales. Y ahí, por ejemplo, encontraron un número de teléfono de La Plata y llamaron, y era todavía la familia de ese pibe que estaba desaparecido, que vivía ahí, y que ellos sabían que estaba desaparecido, pero nunca supieron que él estaba, creo que en el Olimpo era nunca habían sabido en dónde había estado detenido. Y a partir de eso se dieron cuenta. Entonces, lo que me encanta de poder comunicar esto es que todo ese trabajo que se hace después tiene algo en territorio, ¿viste? Como esta vinculación de, muchos te hablan de salir del laboratorio y de llegar al territorio, genera una satisfacción enorme en el científico y en nosotros poder contarlo para decir, ven que la ciencia sirve para un montón de cosas, más allá de que quede lejos de un paper. No es solo eso, es justamente esto, es darte historia, es darte identidad, es terminar de contar una historia, como pasó con este pibe, y en el caso de esta nota de la ESMA, es contar cosas que quizás no se sabían mucho. Otro de los ejes, por ejemplo, de esta nota en particular fue el lucro en la ESMA, que era hechos delictivos, y que este historiador lo nombraba muy bien porque decía, los militares fueron un montón de cosas, pero principalmente fueron delincuentes, porque cuando secuestraban a un pibe de su casa, se robaban los objetos personales, se llevaban joyas, se llevaban plata, se llevaban... Y eso era como rapiña, le dice él, eran estos casos de rapiña que arrancaron al principio, pero que después terminaron con secuestrando a una persona en Mendoza y obligando a la familia, que tenía una empresa vitivinícola, a venderles todas las hectáreas de viñedos a los militares. Era, ¿no? Claro, lo que pasa es que era tan cruel todo lo otro que eso ni se llegó a contar porque lo otro era terrible también. Claro, pero todo esto también estaba pasando. Digo, Claro. ellos se quedaron con mucho. Simbólicamente, ¿no? Se quedaron no solo con sus cuerpos, y al día de hoy no sabemos muchos de ellos dónde están, se quedaron también con pedazos de esas familias, ¿no? Es justamente, 2024 de cosas que no se saben todavía, que siguen saliendo a la luz. Mencionaste que estuviste, se tarda mucho en leer papers, en interiorizarse en el tema. Quiero ir a vos. ¿Cuánto aprendiste que no sabías antes? ¿Cuánto conocías antes y ahora conoces después de haber hecho esto que decís, ¿cómo es que no se sabía esto? Un montón. Bueno, estas cuestiones de lucro no tenía ni idea. Sabía que estaba esto de que se decía de que, cuando los secuestraban se llevaban más cosas, ¿no? No solo sus cuerpos, su integridad física. Eso lo sabía, pero me pasó que yo primero arranco leyendo este libro de Claudia Feld y Marina Franco, que es justamente un libro que también antecedió a un libro de Leila Guerriero que salió este año, que se llama La Llamada, y arranco leyendo ese libro y digo, wow, todo esto, ¿no? De que salían, iban, yo no lo sabía. Yo sabía pensé que una vez que entraban ahí, listo, pum, nadie más veía la luz del día. Y no era así, había un grupo, igual era un grupo muy reducido, ¿no? Estos que eran elegidos. Pero eso me llamó la atención y hablando con esta investigadora me dice, sí, y después todo el teje económico. Digo, ¿qué teje económico? No, se crearon una productora, desde la ESMA se creó una productora, una inmobiliaria, no solo se quedaban con sus cosas, se quedaban a veces con sus casas. Entonces creaban una inmobiliaria para vender propiedades. Esos campos vitivinícolas se compraron y se vendieron también. Y ahí fue como, para esto no lo sabía. Decime quién es el especialista en esto porque tengo que hablar con esa persona. Y ella es que me dice, es un compañero historiador que en este momento está viviendo en México haciendo una beca. Fíjate si te podés contactar con él porque muchos científicos y científicas están por el mundo repartidos. Y por suerte pude charlar con él y él también tiene un libro sobre eso del lucro en la ESMA que es hiper interesante y de eso no tenía conocimiento para nada. Y del tercer eje que se toca en la nota, que es cómo se dimensiona el espacio en la ESMA, que lo hablé con esta arquitecta, que ella estudió, sabe los planos de la ESMA de memoria, para que se den una idea. Los estudió desde que era la escuela
hasta hoy, que es el sitio de memoria, y cómo se redimensionó a partir del sitio de memoria. Cómo antes los edificios estaban dispuestos de una manera súper jerárquica, militar, de superiores, de inferiores y demás, y cómo ahora la ESMA funciona en red, funciona de manera circular para que todos puedan conocer, mirar esos espacios, para que todos estén, digamos, en el mismo plano, y cómo también se cuidaron el casino Oficiales, por ejemplo, que es donde estaban los detenidos secuestrados, como también se decidió cuidar esos espacios y no hacer reformas, digamos, muy, muy concretas o que lleven mucho para preservar ese lugar. Entonces se hacían cuestiones, si uno va, ve los acrílicos con las caras de los desaparecidos y desaparecidas que estuvieron ahí, pero todo muy cuidado. Y pensar eso llevó un trabajo no solo arquitectónico, sino con organismos de derechos humanos, con militantes, con los pibes y pibas que estuvieron ahí y que también es como un espacio súper fuerte para ellos. Y todo ese posicionamiento, redimensión, trabajo que se hizo en pos de que este sitio de memoria funcione como eso, como un lugar donde la sociedad pueda ir a recordar y a mantener viva esa memoria, era algo que yo no sabía. Yo pensé que, bueno, sí, se terminó el proceso, ahora tenemos un espacio de memoria increíble, pero ¿qué pasa ahí adentro? Bueno, no sé, están todos los edificios iguales. Bueno, no, ahí hubo una redistribución increíble. Para que organismos estén laburando ahí, para que las escuelas vayan y que el recorrido sea integral, ¿no? Que puedan pasar por el casino Oficiales, obvio, pero también puedan pasar por otras instituciones que funcionan ahí adentro, que son súper importantes, el banco genético de personas, ¿no? Donde si tenés alguna persona que desconozca su identidad puede llegar a ser un hijo o hija de desaparecidos. Bueno, justamente ahí funciona una de las oficinas donde puede también acercar, ¿no? Su denuncia, su duda, su consulta. Y eso es muy importante, ¿no? Que en ese sitio confluyan un montón de entidades en pos de mantener viva la memoria, me parece increíble. Me encanta escucharla, Mari, porque estamos aprendiendo un montón. Sí. Hay muchas cosas que desconocíamos. Antes de despedirte, Mari, ¿por qué es importante? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de esto? Porque viste que venimos de un año donde hay gente en el gobierno, inclusive, que reivindica estas políticas terroristas del Estado. Uh-huh. ¿Por qué vos creés que es importante? Y aparte, ¿por qué todavía hay parte de la historia que no conocemos, ¿no? Y bueno, ¿y cuánta gente va a partir sin saber su verdadera identidad también? Porque sí, eso también obvio. Es una realidad. Pero ¿por qué tenemos que seguir hablando de esto? Bueno, creo que es importante porque ¿vieron cuando se dice esto de que, bueno, la identidad es un derecho básico? Sí, por supuesto. Vos pensás que si vos no conocés tu identidad, parte de lo que es tu vida, no te diría que es una mentira. Es una incógnita. Pero es una incógnita. Y esas incógnitas te arrastran desde siempre, ¿no? Vos podés tener, llevémoslo al plano más físico, vos podés tener una enfermedad que es hereditaria y si no conocés de dónde venís, podrías prevenirla y si no lo conoces, no, digamos. Desde ese hecho científico, dato duro, hasta lo emocional que lleva a no saber de dónde viene tu familia, de dónde vienen tus padres. Entonces, desde ese punto, la identidad es importantísima. Eso como identidad individual. Y después como identidad colectiva, porque nosotros formamos parte de una sociedad en donde todo esto que pasó nos tocó de diferentes maneras. Incluso desde, no sé, mis viejos que te dicen, no, bueno, yo no vi nada, ¿viste? La verdad es que no, nosotros trabajábamos y no pasaba nada. Bueno, esa invisibilidad, que era algo que hablaba con la investigadora también, se hizo creer a las personas que eso era invisible para muchos, ¿no? Y que solo los que estaban metidos en quilombo eran a los que le pasaban cosas. Ese relato es algo que hay que romper. Entonces, para mí lo importante de mantener viva la memoria es romper con relatos que vienen a querer, de alguna manera, desmitificar, ¿no? Lo que ellos consideran que pasó. Cuando ellos te dicen, no, hablemos de la historia completa, como muchas veces se dice, sí, por supuesto, nosotros tenemos la historia bastante completa. Y si no crees en eso, anda a hablar con historiadores y científicos que vienen estudiando esto hace un montón.
Y acá está, esta es nuestra identidad colectiva. Entonces, si no reconocemos eso, vamos a tener un problemón hacia futuro, porque no reconocernos a nosotros mismos, bueno, ¿qué base podemos tener como sociedad sin reconocer nuestra propia identidad colectiva? ¿No? ¿Qué podemos construir juntos? ¿Qué luchas colectivas podemos construir juntos de acá adelante si no reconocemos esa base? ¿Dónde podemos leer más allá de las paredes de la ESMA? En la página web de la agencia CETIS, que es www.cetis.com.ar. Nos queda pendiente lo de CETIS. ¿Te Sí. podemos volver a invitar? Porque Obvio. yo quería escuchar, la verdad que me quedé sorprendida, había muchas cosas que desconocía. El trabajo que hiciste, Mari, porque no es solamente leer, sino también involucrarse, buscar la manera más respetuosa de contarlo también, porque estás hablando de vidas, ¿no? Y como lo decís vos, de vidas, y eso nos involucra a toda la sociedad. Entonces es un trabajo que tiene el perfil académico, pero también tiene un perfil humano muy fuerte. Sí, y aparte, con las cosas que te digo, acá hay un montón de cosas que nos llegan a la nota, pero Claro. cosas que te comentan los investigadores y las investigadoras que decís, ay, viste cómo fue que le pasó esto, historias de vida, ¿no? En conclusión es eso, son historias de vida que por supuesto que a uno le tocan muchísimo ahí la fibra interior y que bueno, me parece importante que divulgamos estos conocimientos y este trabajo de los científicos más en este contexto, ¿no? Que cuando yo apenas lo supe, les escribí a ellos y les dije, che, esta nota ganó la mención, gracias. Es como a un ustedes mimo. por este En testimonio. el año 2024 que estuvimos en las calles con los carteles Sí, y vamos a tener un sí. 2025 complejo. Y es un mimo para ellos también, porque en Claro. este contexto de desbaratamiento del sistema científico-tecnológico es muy importante que se premien estas notas en donde lo que se difunden son trabajos de científicos y científicas de ciencias sociales, justamente, y es un reconocimiento también para ellos, así que me parece que eso es también muy ¿Te importante. podemos esperar la semana próxima Sí, para hablar un poquito claro. de CETIS? Re. Me va a reventar porque la estoy comprometiendo al aire, pero bueno, como la tenemos cerquita vamos a aprovechar, Sí, sí. porque quiero que nos cuente de CETIS, pero bueno, me parecía importante poder escuchar todo esto, que mucha gente hoy se está enterando, que mucha gente va a ir a buscar ese artículo y mantener la memoria viva, y especialmente para las nuevas generaciones, ¿no? Y Sí. para los que no van a tener la posibilidad de saber quiénes son. Sí. Gracias, Mari, por estar Por acá. favor, gracias a ustedes por el espacio. La escuchábamos a Marianela Ríos, periodista, comunicadora social, docente de nuestra casa, orgullos de tenerla aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Conoce todo lo que pasa en nuestras universidades nacionales. Conectate con Aulas Argentinas.